Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. No quiero que se derrame una sola gota de... ¿Cierto? Misma marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro Atlético Nacional. Ernesto Sanfé. República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones. Las fuerzas de ultraderecha, cobijadas por el narcotráfico, buscan... Y por sobre todo demanda compromisos graves. Del gobierno frente al rescate del Paraguay. Son desmentidas por cruentas tomas de cuarteles. Soldados y policías son secuestrados y internados. El periodismo en Colombia obedece un poco a pautas normales tanto en los grandes países de Latinoamérica, y Colombia es uno de los grandes países de Latinoamérica, aunque la imagen que se tenga a veces del país es bastante sesgada, obedece a las mismas pautas que el periodismo en Europa o en Estados Unidos, es decir, algunos grandes grupos corporativos de medios que son bastante fuertes tanto en televisión como en radio y también en prensa. Y después pequeños medios de comunicación que intentan sobrevivir a la presencia de esos grandes grupos y la existencia, como en casi todas partes, de periodistas freelance. La situación actual del periodismo en Colombia yo la definiría como un poco crítica en el sentido de la seguridad. El conflicto colombiano desde muchas perspectivas. En primer lugar, la perspectiva de las guerrillas de ultraizquierda, como son las FARC, el ELN. Por otro lado, los grupos subversivos de ultraderecha, los antiguos paramilitares, hoy en día bandas emergentes, la guerra de Estado, el terrorismo de Estado. Y por otro lado, las bandas criminales. Pues el periodismo está muy ligado a todo este asunto, porque claro, somos básicamente los que tenemos que informar sobre la situación real. Los medios de comunicación colombianos tradicionales pues siempre están muy influidos por las grandes empresas, dos grandes grupos. Por un lado es el grupo Caracol, cuyo presidente pues es el señor Sarmiento, y por otro lado tenemos RCN pues vinculado al grupo Ardila Lule, dos grandes empresarios de Colombia. Y sobre todo pues con las figuras tradicionales políticas, si bien no es como en otras partes del mundo donde hay dos partidos tradicionales, allá hay partidos de distinta índole. El periodismo en Colombia se ha visto históricamente amenazado por muchos motivos. Uno de los países, según los informes periódicos de Reporteros Sin Fronteras y de otras organizaciones periodísticas, uno de los países donde más muertes de periodistas se ha registrado en las últimas décadas, pero también es uno de los países en donde sencillamente más muertes por violencia se han registrado en las últimas décadas, sean o no sean periodistas. Hay un correlato entre la muerte de la sociedad civil y los muertos del periodismo. Muy bien, la prensa latina, pues yo lo considero que hay que analizarlo desde muchas perspectivas, porque
Obviamente no es lo mismo ser periodista en países como Colombia que ser periodista en Ecuador, en Venezuela o ser en Panamá hay que tener en cuenta muchas circunstancias y también el acceso a los medios de cada país y cómo ha evolucionado los medios de comunicación. Colombia obviamente en los últimos 40 años ha estado muy ligada al tema del conflicto armado. Actualmente lo que son las nuevas redes sociales, las web 2.0 pues han permitido mayor participación de la gente. El tratamiento de los costes ha permitido que muchos periodistas pues puedan acceder a la información de una forma más fácil, puedan tener instrumentos de trabajo de una forma más barata sin tener que trabajar para una gran agencia, un gran canal de televisión, una gran radio. De Colombia históricamente la mordaza sobre la comunicación no solo han venido de las leyes, del ámbito legal, que también ha habido leyes restrictivas de la libertad de prensa y sobre todo ha habido momentos concretos en que la libertad de prensa se ha habido atenazada por supuestos intereses de Estado en su lucha contra los narcos, contra la guerrilla, etcétera, etcétera, sino que fundamentalmente la libertad de prensa se ha visto atenazada por la situación de violencia general del país durante décadas, con un gobierno habitualmente corrupto y autoritario, aunque fueran elegidos por las urnas, una presencia muy fuerte de la guerrilla que en un momento determinado, sobre todo en el último periodo de la FARC, que es un modelo de guerrilla que sucede a modelos de guerrillas anteriores que habían sido abducidos por el Estado, la presencia de la guerrilla ha controlado buena parte del país. En paralelo a eso, y a veces antes de la emergencia de esa guerrilla, existían también grupos paramilitares, tanto ideológicos de extrema derecha como mercenarios a sueldo de grandes terratenientes y de las grandes fortunas del país, como una forma, en algunos casos, de amenazar y de controlar a campesinos y en otro caso de oponerse a la guerrilla de la FARC y otros movimientos insurgentes. Si a eso se le une también la presencia de los narcos, de los distintos clanes y con distinta conexión y distintos grados de cultivo, súmale elementos de peligro para el ejercicio del periodismo en Colombia. Y se han dado casos de víctimas en todos los ámbitos, periodistas muertos o secuestrados por la guerrilla, periodistas muertos o secuestrados o detenidos fraudulentamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad colombianos o por el ejército, que es la otra, un ejército a veces intervenido en paralelo por el Estados Unidos, que ha colaborado en campañas de lucha contra los narcos y que ha aprovechado en gran medida esa puerta de entrada en el país, en un país tremendamente nacionalista como es Colombia, para tener una estación casi permanente de control sobre una región bastante convulsa. Periodistas secuestrados o asesinados por los paramilitares, por los propios narcos, en fin, la casuística sobre los riesgos de la profesión periodística es enorme. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Apuntes de Guillermo Cano. Cuando a don Guillermo Cano le entregaron el premio de periodismo CPB a comienzos de este año, se hizo justicia a un periodista integral, ejemplo de periodistas. El jurado premiaba sus notas sobre las amenazas del Nevado del Ruiz, pero destacaba una refinada virtud periodística, el clarividente análisis de unos hechos que todos habíamos visto sin medir su alcance. Estas imágenes adquieren hoy toda su importancia cuando se considera que este periodista, hijo y nieto de periodistas y cabeza de una familia y empresa de periodistas, encarnaba la virtud fundamental de un periodismo en todos los tiempos, la consagración a la verdad, solo a la verdad. Familiarmente lo llamaban los periodistas, fue recibido en la madrugada por todo el personal de su casa editorial. Sus colaboradores, siempre orgullosos de trabajar a su lado, hoy tuvieron que olvidar momentáneamente su sufrimiento para armar la primera página del periódico. Y ante el sacrificio de Guillermo Cano, El Espectador sigue adelante.
No contento con el asesinato de Guillermo Cano, Pablo Escobar bombardea la sede de El Espectador. Un carro bomba explota junto a una gasolinera a pocos metros del periódico. En Colombia hay muchos aspectos pues, de seguridad que influyen mucho. Las amenazas, los periodistas están constantemente amenazados, están constantemente en riesgo de poder tener algún tipo de atentado. Se han habido muchos casos. Colombia está en la lista negra de los países pues, con más asesinatos de periodistas. Y el tema de la censura, más que censura, es manipulación de información. Si bien haces un artículo y que a lo mejor para determinado sector político, determinado sector económico no les conviene, pues básicamente es que no te lo publican o se le hace muy poco ruido. Estamos viendo que algunos canales de televisión, algunos grandes medios pues están muy vinculados a la campaña política de estas ideologías políticas y estos partidos políticos y estas personas. Entonces, claro, está muy influido. Creo que se limita mucho la labor del periodista, no se le deja la libertad que realmente requiere para poder elegir el trabajo que quiere y que quiere hacer. Si bien es cierto que con la ayuda de las nuevas redes sociales, el acceso a los nuevos medios, pues se ha permitido que empiece a florecer un nuevo periodismo independiente. Un control directo del gobierno no se hace, pero un control indirecto sí, a través de las grandes empresas financiadoras, a través de los patrocinadores, a través de todo este asunto. Ya pues vamos al tema del terrorismo de Estado, donde el Estado colombiano ya ha estado comprobado pues que han estado vinculados con grupos de terroristas, algunos grupos subversivos que de alguna manera pues han influido entre los medios de comunicación para que la gente no se movilice tanto, que los periodistas tengan que ver cómo pueden realizar determinado trabajo, si lo pueden hacer, no lo pueden hacer, que están amenazados. Entonces eso influye directamente en la actitud a la hora de realizar el trabajo. Donde se realizaron las Los periodistas son amedrentados por la mafia y muchos pagan con su vida. El tipo de periodismo que se hace en Colombia, pues, abunda desde siempre, un periodismo sensacionalista, un periodismo de trazo grueso. También ha habido un periodismo de investigación importante. Desde el periodismo desde el periodismo colombiano se han descubierto tramas de corrupción que alcanzaban la presidencia del gobierno, en especial durante el mandato de Álvaro Uribe, que a pesar de su buena imagen en Europa, su mandato tiene grandes zonas de sombra, tanto por su conexión con los clanes de la droga, como documentada en su día por la DEA, incluso como por su relación con determinados grupos paramilitares y actuaciones un tanto al margen de las convenciones internacionales de derechos humanos. Hay un elemento de comunicación muy importante en Colombia que es la radio. La radio en gran medida no solo cumple una labor informativa pura y simple, sino que en muchos casos es la conexión de Colombia, de los secuestrados en Colombia, de los presos colombianos, con su otra realidad. Otra faena llena de riesgos y de polémica es la que cumplen a diario los periodistas en Colombia, a veces porque son perseguidos y a veces porque cometen excesos, pero siempre están en el centro de todo. En la pasada liberación de secuestrados hubo una fuerte polémica por la actuación de algunos reporteros y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo intentó castigar a todos los demás, pero quedó como un censor. Hace poco volvió a aparecer una lista con columnistas opositores que estaban siendo chuzados y seguidos por el DAS. ¿Cuál es la situación de la prensa en Colombia? ¿Cómo la ve uno de los más duros críticos del gobierno Uribe y a la vez uno de los más vigilados, asediados? Pues Antonio Morales invitó a Daniel Coronel, columnista de Semana y director del noticiero Colega Noticias Semanas, dos casos relacionados con la prensa pues han dado mucho que hablar. El caso de Holman Morris y el caso de Jorge Enrique Botero. ¿Usted qué opina de un fenómeno que ocurre en el país? Y es que las personas que se ocupan específicamente de los hechos, la policía, el ejército, cubren los hechos con sus cámaras y les parece que los periodistas no deben ir al lugar a cubrir los hechos. No, es totalmente absurdo. Perder la posibilidad de tener una visión plural sobre lo que pasa y entregarla a una de las partes es
totalmente contraproducente para la ciudadanía. Así sea el Estado. Aunque sea el Estado. Y yo creo que Holman Morris estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba buscando una noticia en el lugar en que había noticias. Y lo juzgaron por una información que no se había publicado. Un tema que es de bulto, Daniel, es lo de la libertad de prensa. Los críticos de la libertad de prensa en Colombia dicen que por un lado hay una evidente libertad, pero no hay independencia de la prensa. ¿Cómo ve usted esa dicotomía entre libertad de prensa y libertad de empresa? Yo creo que la propiedad de los medios es algo que influye en la calidad de la información de la gente. Y se lo explico de manera pacífica aquí en Caracol. Cuando la gama de los intereses de los dueños de los medios se extiende por asuntos que son sensibles para el país, termina siempre prevaleciendo la visión de la empresa sobre la visión de la prensa. Digo cierta para no decir que evidente, en los medios colombianos, prensa, radio y televisión, a un cierto unanimismo en torno a la figura de Álvaro Uribe. Sí, mire, primero, yo entiendo el unanimismo no solo en la prensa, sino en el país. Ajá. Entiendo que tiene unas razones comprensibles desde el punto de vista social. A esto hemos llegado por la ceguera política de la guerrilla, por la crueldad de la guerra que vivimos, por la absoluta indiferencia de las FARC frente al dolor del pueblo colombiano. Una de las peores herencias que le dejó las FARC a este país es el gobierno de Álvaro Uribe. A ellos se lo debemos. Así como las FARC son el peor enemigo de la izquierda legal en Colombia, ¿no? Exacto, porque de alguna manera coparon ese espacio en el imaginario de la gente. Incluso muchos colombianos piensan que disentir significa estar en contra del Estado. De diferencia que entre el periodismo en Europa y el periodismo que hay en Colombia es el tema de la seguridad. Otro de los aspectos más importantes es la pluralidad que hay de medios en Europa con respecto a América Latina o respecto a Colombia. Pues en Colombia dos grandes medios son los que manipulan básicamente toda la información, son los que tienen el duopolio total en Colombia. Si bien hay algunos medios independientes, pues no tienen tanta llegada a la población, al público como tal, mientras que en Europa pues puedes tener un poco más de pluralidad, distintos medios en los que puedes adaptarte. En social es muy importante porque no es lo mismo la población europea actual que la población latinoamericana. Son circunstancias distintas, el acceso a la educación no es la misma, por lo tanto los profesionales de la comunicación pues no pueden tener cierta profesionalidad a la hora de desarrollar sus estudios, ¿no? En Europa pues no estoy hablando de cuestión de calidad, sino de acceso a una educación. Colombia, a pesar de mantener en muchos momentos un estatus de democracia formal, ha habido muchas zonas de sombra en esa democracia. Por lo tanto, los periodistas se han visto frecuentemente amenazados, pero Colombia fundamentalmente es un país donde se escribe y se habla muy bien. El uso del español en Colombia es casi mágico. Hay otro periodismo, como digo, sensacionalista, es muy frecuente ver en la prensa colombiana informaciones estremecedoras sobre casos. Pero sí, claro, es que toda la realidad de Colombia es bastante estremecedora, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. El periodismo colombiano, con excepciones, es fundamentalmente muy valiente a la hora de contar la realidad. Claro que hay de todo. También ha habido un periodismo cómplice que ha sido vocero del poder, que ha puesto sordina a la realidad colombiana. Colombia es un país tan rico que da para todo. Creo que lo que pasa es que la realidad colombiana es tan enorme que lo que percibimos aquí es lo más llamativo, pero no es lo más real. Colombia es un país con muchos registros, no tiene nada que ver Cartagena de India con Bogotá. Las artes plásticas en Colombia van más allá de Botero. Pero está Botero, es decir, que creo que nos quedamos con una imagen de Colombia muy parcial y muy superficial. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo y a veces ganas de profundizar más en la realidad de los países, sea Colombia o sea cualquier otro. Bueno, el tema de las telenovelas y de los grandes tópicos latinoamericanos, pues obviamente los medios de comunicación son los grandes responsables de eso.
pues me parece a mí totalmente irreal lo que se cuenta a través de este tipo de cuestiones audiovisuales. Se rompería, yo creo, pues empezando desde los países latinoamericanos, en este caso pues yo hablo por Colombia, empezar a trasladar noticias reales, una cuestión más difícil, pero el que pueda pues visitar esos países, conocer la realidad en carne propia, no dejarse llevar por los tópicos que se llevan solamente a través de las noticias. Siempre sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir.